Un saludo afectuoso para cada una de ustedes en este servicio dominical. Estamos estudiando en estos domingos la serie Esperanza en el Desierto. Y hoy quiero invitarles o desafiarles a que juntos examinemos algunas actitudes de esperanza que descubrimos en la vida de dos queridos hermanos protagonistas del Nuevo Testamento. El domingo pasado reflexionamos en aquella esperanza que fortalece las convicciones y acciones consecuentes en momentos de persecución. La historia de hoy está muy relacionada, pues transcurre en circunstancias de hostigamiento en los inicios de la misión cristiana en Europa. Desde Asia, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas han cruzado el mar Mediterráneo para llegar a Filipos, la primera ciudad europea en la que intentarán hacer una embajada misionera, aunque ya el Espíritu de Dios los había guiado o conducido hacia ese lugar. Pablo ya tuvo un grato encuentro con una empresaria textil muy distinguida que provenía de Tiatira. Ella es Lidia. Ella se convierte y es bautizada y junto a su familia hospedan a este equipo liderado por Pablo. En el capítulo 16 del libro de los Hechos y desde el verso 16 en adelante, Lucas nos narra que cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Podríamos leer este relato desde un punto de vista anecdótico o pensar en un thriller terrorífico. El primer encuentro en Filipos ocurrió con una empresaria muy distinguida proveniente de Tiatira. Ahora el encuentro ocurre con una esclava, una protagonista que forma parte de la estrata más baja de la sociedad de Filipos. Es una esclava doblemente poseída. Es poseída por un espíritu demoníaco que le permite adivinar, que era un oficio además muy rentable para sus amos, y por consecuencia también estaba poseída a través del instrumento de la esclavitud de aquel entonces por unos amos inescrupulosos. Esta esclava día tras día molesta a Pablo y a sus compañeros, hasta el punto que Pablo logró discernir que la molestia la ocasionaba un demonio. Pablo liberó a esta chica de este demonio. Qué buena noticia saber de una liberación. Buena noticia que debe haberle traído bastantes complicaciones a esta mujer, pues ahora ya no generará dinero a sus amos. Qué desconcierto saber que una persona en aquel entonces podía ser valorada independiente de sus circunstancias solo por generar ingresos. ¿Ocurrirá eso hoy? Me hice algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué pasará en una red de narcotráfico cuando hay menos consumidores? Porque algunos de estos consumidores se han encontrado con Jesucristo. O en esta misma cadena del narco, ¿qué pasará si hay alguien que conoce a Jesucristo y deja de ser parte de la cadena de entregas? Lucas resalta que las esperanzas de los amos de esta chica de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Seguramente los amos de esta ex endemoniada tenían importantes redes en Filipos y el testimonio cristiano
de este equipo liderado por Pablo y Silas se transforma en una amenaza, de la cual toman palco más protagonistas. Aparece un distintivo que sigue apareciendo en nuestras sociedades modernas: apelar a la nacionalidad local y a la nacionalidad de aquellos inmigrantes. Ellos son judíos y nosotros romanos. ¿Habrá algo de racismo o xenofobia en este argumento de reclamo? El argumento jurídico que tienen estas personas es: lo que ellos hacen es ilegal. Me acordé de aquellas palabras proféticas: ay de quienes llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Este equipo de misioneros son acusados de agitadores sociales. Lucas continúa el relato. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. ¿Quién se imaginaría que la misión en Europa comenzaría así? Pablo y Silas están palpando el sufrimiento por causa del Evangelio. Cuando Saulo tuvo el encuentro con Cristo, fue Ananías quien debió pastorearlo. Ananías recibió una advertencia de Jesús para Pablo. Él conocerá también lo que es sufrir por mi causa. No dan ganas de imaginar la humillación y agresión que Pablo y Silas tuvieron que asumir. Están ahora en una cárcel de máxima seguridad y sus pies están sujetos a un cepo que les impide moverse y que ha sido diseñado para ser un instrumento de tortura. Este cepo provoca dolor e incomodidad permanente, pero es en esas circunstancias en donde sucede algo extraordinario. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Les confieso que esta escena me atemoriza y me remueve la fe. ¿Cómo es posible orar y alabar a Dios en estas circunstancias? Es muy fácil cuando estamos sanos o en un buen momento llegar con versos bíblicos, compartir alabanzas de YouTube y consejos a quienes lo están pasando mal. Pero hay que estar en momentos de humillación y de dolor para saber que no es para nada fácil orar y cantar. Es probable que muchos presos nunca olvidaron que en algún momento escucharon el ruido de gritos y garabatos de una multitud allá afuera. Luego escucharon los gritos e insultos de los soldados y ver que en los pasillos de la cárcel pasan los soldados tirando a 2 nuevos reos heridos. Probablemente los llevan arrastrados y los meten en aquella celda donde nadie quisiera estar. Y a la medianoche algo extraordinario y estremecedor sucedió. Desde aquella celda de alta seguridad, estos 2 reos que han llegado sangrando ahora están orando y cantando alabanzas. Algo sobrenatural está ocurriendo. Lucas resalta que los presos escuchaban las oraciones y las canciones de alabanza. Pero eso no fue lo único que ocurrió. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¿Habrá sido casualidad este terremoto? ¿Por qué Lucas lo menciona con tanto detalle? ¿Será que fue una confirmación de Dios diciéndole a sus fieles discípulos: yo estoy con ustedes? ¿Qué habrán sentido los demás presos en este terremoto? ¿Qué habrá sentido Pablo y Silas? El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Pablo ahora está ejerciendo un liderazgo en la cárcel, pues dice que todos
los reos están presentes y que nadie ha escapado. Esos pobres reos seguramente con un susto tremendo y admiración a este preso que cuando tiembla, si canta, podría ocurrir un terremoto, y si Pablo dice que no hay que huir, habrá que obedecerle. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. ¡Qué noche más intensa! No solo ocurrió un terremoto, sino la posibilidad de ver la transformación de Dios en el carcelero y toda su familia. Hasta este momento, ¿quién habría imaginado que la historia tomaría este curso? El carcelero hace la pregunta menos esperada: ¿qué debo hacer para ser salvo? No necesitó un mensaje evangelístico. Las circunstancias lo arrinconaron a hacer la pregunta más transformadora de esta historia. Lucas no quiere que nos perdamos detalle alguno de los acontecimientos que ocurren en Filipos. Ahora Pablo y Silas, aunque están en un recinto carcelario, están ahora en un hogar, bien cuidaditos, con sus heridas curadas, pero sobre todo con la emoción y admiración de ver que Dios tiene el control de la historia. La historia continúa. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público, sin llevarnos a juicio, y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fuera de la ciudad. Pablo y Silas, que ingresaron humillados y sin un debido proceso, ahora lo exigen. Y las autoridades tuvieron que humillarse y pedir las disculpas necesarias, y ahora no ordenan, suplican que por favor salgan de la ciudad para no tener problemas con esta turba agitadora. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Pablo y Silas, con la libertad que les da la ciudadanía romana, antes de dejar Filipos, fueron a despedirse de los creyentes que se reunían en la casa de la hermana Lidia, aquella empresaria textil que fue la primera conversa. ¿Se imaginarían Pablo y Silas que Lidia, con un grupito de creyentes, seguramente la ex endemoniada, la familia del carcelero y algunos ex reos de Filipos conformarían una de las iglesias más importantes de la historia neotestamentaria, constituida incluso con ancianos y diáconos? Fue esta iglesia la que más tarde se preocupó de sostener a Pablo cuando nuevamente estuvo preso en Roma. Y desde esa nueva prisión surge la hermosa carta de Pablo a los filipenses. Portamos y vivimos un mensaje controversial. ¿Cuál es ese mensaje? La respuesta a la pregunta del carcelero fue:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El creer implica poner toda la esperanza en Jesucristo y provoca en el ser humano una misión y un cambio de vida rotundo. Portar y ser consecuente con este mensaje ya ha sido controversial para Pablo en sus propias comunidades con líderes religiosos. Ahora, en Europa, vivir la misión cristiana le ha traído desencuentro con las autoridades locales. Pablo y Silas son seres humanos frágiles, pero son conscientes que proclaman un mensaje poderoso. Las autoridades de Filipos quisieron parar la misión con la tortura y la prisión, pero el terremoto, sí o sí, lo dispuso Dios. Con la obra de Dios, nadie puede oponerse. Jesús libera de espíritus perversos y arruina sistemas perversos. La bendita liberación de una jovencita endemoniada no cuadra en una sociedad donde el negocio es lo más importante. Y este acto liberador fue la ruina de un importante negocio. No siempre seremos alabados por hacer el bien. Por el contrario, ejercer la misión nos traerá más de algún problema. Hay personas que a lo bueno llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Hoy, con tu cosmovisión cristiana, ¿qué situaciones sociales te complican la vida? Un psicólogo amigo me recomendó: Jorge, haz caso a tu guata. Cuando hay situaciones en las que uno siente u olfatea que hay algo raro aquí detrás de esto, recordemos que podemos pedir la intervención de Jesucristo cuando veamos que espíritus malignos se han apoderado de modos de vida, de negocios perversos, servicios con coima, el mal ejercicio de la política de manera descarada, abusos de liderazgo, aún en algunas instituciones cristianas. Ojalá nos compliquen la vida. Ojalá tengamos la humildad de solicitar el señorío de Cristo ahí donde vemos que un espíritu maligno intenta perpetuarse. Les recuerdo que aún el uso y compra de algunos artículos que consideramos necesarios todavía implican forma de esclavitud y extrema pobreza en muchos lugares del mundo. Informémonos bien. La liberación de Jesucristo aquí en Filipos, como en Éfeso también, arruinó importantes negocios vinculados a la idolatría. Si los cristianos nos ponemos las pilas, ¿cuántos negocios, sistemas perversos se arruinarían? Aún en el dolor es mejor cantar. Cuando niño escuchaba cantar a mi mamá muchas veces el himno Cánticos Celestes. Por consecuencia, muy a menudo yo lo tarareo. Es un himno muy antiguo, probablemente muchos de ustedes nunca lo han oído y no lo voy a cantar, pero sí voy a repetir algunos versos. En tu ser un dulce canto gozarás, de alegría cada día. Aunque pruebas y tristezas encontrarás, en tu ser un dulce canto gozarás. Cántico celeste en la noche tendrás, en tu corazón, aunque en aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Así como este himno, hay muchos otros himnos tradicionales y canciones que se han compuesto en circunstancias en las que ninguno de nosotros quisiéramos estar. Por ejemplo, los gospels, compuestos por hermanos y hermanas negras en épocas de esclavitud. Años atrás tuve el privilegio de hacer un curso con un grupo multicultural, cuando nuestros hermanos indios tenían que cantar un himno representativo de su país. Ellos no dudan en escoger y cantar: he decidido seguir a Cristo. Este himno ha sido una canción en momentos de persecución por grupos fundamentalistas hindúes e islámicos en esa tremenda nación. Cuando lo estás pasando mal, ¿has intentado alabar a Dios? Días atrás, cuando me sentía bien depre con mi salud tan frágil, se me ocurrió buscar música cristiana de mis recuerdos en Spotify. Me reencontré con Maranatha Music Latin. Apareció una canción que no escuchaba hace como 25 años atrás. Olvidemos nuestro ser y alabemos al Señor con el corazón. Así parte esa canción. Al rato aparece la canción Ahora es tiempo de alabar a Dios.
Y al chatear en ese mismo día con un amigo que estaba en un tratamiento muy agresivo en su combate a un cáncer, él también me dijo que estaba escuchando la misma selección de Maranatha Music y me compartió otros links. No imaginan cómo nos cambia la vida a la hora de alabar a Dios. Ahora es tiempo de alabar a Dios. En la depre, uno tiende a mirar hacia abajo y quedarse empantanado. Me cuesta imaginar cómo se habrán sentido Pablo y Silas, más encima sujetos con ese cepo torturador. Al cantar, comenzamos a mirar hacia arriba y sentir el estímulo de Dios de mirar hacia adelante. Y el Señor se encarga del terremoto liberador. Hermanas y hermanos, les recuerdo también que tenemos una doble ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de Dios. Esta ciudadanía nos moviliza y nos brinda una nueva identidad. Esta identidad está por sobre la ciudadanía o la nacionalidad. Esta ciudadanía del reino de Dios es estable, es eterna, es consistente y nadie te la va a arrebatar. Pero también tenemos una ciudadanía terrenal. En mi caso puedo decir que soy mapuche y chileno, identidad de la cual me siento súper orgulloso y es una identidad que demanda de mí también mucha responsabilidad, pues al ser también ciudadano del reino, es mayor mi responsabilidad de asumir esta identidad local. ¿Saben por qué? Porque es un mandato del Señor a partir del libro del Génesis. El ser humano fue creado por Dios también para administrar la creación, y una forma de hacerlo es a través de mi rol como un activo ciudadano. En esta ciudadanía terrenal, así como contamos con deberes y responsabilidades, contamos con ciertos derechos que, al igual que Pablo, debemos conocerlos y exigir que se cumplan no solamente para nuestro bienestar, sino también para toda la humanidad. Es importante que en nuestro actual contexto nos preocupemos de saber y aportar cuáles son mis responsabilidades y también mis nuevos derechos constitucionales. Con los lentes de hoy, a Pablo y Silas les fueron vulnerados sus derechos humanos y en aquella época ellos pudieron reclamar. Creo que las cristianas y los cristianos hoy día tenemos una tremenda responsabilidad de también conocer los derechos humanos y civiles y exigir que se cumplan a todo nivel. Recordemos a muchos hermanos y hermanas que en este momento, en distintos continentes, sus derechos humanos están siendo vulnerados por la causa del Evangelio y por ser consecuentes en hacer el bien. De acuerdo a la reflexión de hoy, ¿cuáles son aquellas actitudes de esperanza que deberían distinguirnos en este tiempo? Primero, nuestra esperanza nos da una misión. Y esa misión es una bendición, es una responsabilidad, es un privilegio, pero también es un tremendo riesgo cumplirla. Seamos conscientes de ello. Segundo, una actitud que va a sorprender a quienes están a nuestro alrededor es que aún en circunstancias difíciles, nosotros los cristianos y cristianas seguimos orando y alabando a Dios. Tercero, vivimos nuestra ciudadanía nacional desde la perspectiva de la ciudadanía del reino, con la expectación que Dios está en y por sobre nuestras circunstancias, y en el peor momento debemos estar preparados para responder a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Queridas hermanas, queridos hermanos, que vuestra actitud manifieste que tienes esperanza, aún en las dificultades. Que el Señor nos bendiga.